Lo que no existe en este momento es una decisión del tribunal que impida la vacancia. Y está conectado Joseph Campos, él es abogado constitucionalista, al cual le damos la bienvenida aquí en Exitosa. Buenas noches, señor Campos, con todo gusto. Buenas noches, y comparto la alegría de ustedes, porque creo que la democracia ha encontrado hoy día un momento de paz Sí, la verdad con que la sí. resolución del Tribunal Constitucional, ¿no? Así es. Creo que eso es importante. Pero dentro de esta decisión del Tribunal Constitucional, ha sido necesaria, yo quiero recoger un poco lo que dijo Walter Albán en la entrevista anterior, era necesaria plantear una demanda competencial sobre algo que el Tribunal Constitucional ya había ratificado como válido respecto al tema de la interpretación de la cuestión de confianza. Partamos primero por ahí, por favor. Bueno, lo que pasa es que los problemas en el derecho no se resuelven desde un problema que solo aparece en el derecho, sino también en los hechos. Y el causante de este problema fue la infame declaración del ex premier Aníbal Torres, que había anunciado no solamente el por qué había declarado la interpretación de la denegatoria fáctica, sino que además se había atrevido a establecer que iba a desconocer la decisión del Tribunal Constitucional. Entonces, o sea, no había forma de no interpretar el propósito de esta acción del gobierno, y consecuentemente lo que correspondía era auxiliarse frente a la matonería del derecho. Entonces yo creo que ha sido correcto, más allá que pueda ser redundante en cierta medida, ¿no? Así es. Pero es importante. Así es, incluso esto yo creo que saltó más a la palestra cuando se firma un acta en el Consejo de Ministros donde todo el mundo dice que efectivamente se denegó la confianza y según sus colegas también han cometido desacatos o pueden ser denunciados constitucionalmente, todos los que han firmado. Sí, pero además creo que es importante, por eso decía que la alegría de hoy día es, yo la compartía mientras lo veía por fuera, porque además la comisión de la OEA ha propuesto dos, hasta tres posibilidades para pensar. Uno, que nos lleva a la observación; dos, que nos lleva a la discusión; y tres, a la aceptación. Y aquí es lo importante, porque creo que es un duro revés para el gobierno. Frente a la infame declaración de Aníbal Torres de decir que no va a aceptar lo que diga este tribunal elegido por este Congreso, la OEA ha dicho expresamente que el árbitro llamado en el Estado constitucional peruano a resolver las diferencias entre los problemas entre los poderes es el Tribunal Constitucional. Lo ha dicho expresamente en el informe preliminar. De tal manera que creo que eso es importante, porque la decisión que ha tomado el día de hoy tiene un respaldo no solamente en lo que representa el Tribunal Constitucional, sino además por la comunidad internacional. De tal manera que creo que el día de hoy, frente a ese acto de matonería, sin dejar de ser crítico con la actitud del Congreso, ojo, pero en este caso, respecto al caso específico del gobierno, de la infame declaración de este señor que es un matón en la política, menos mal que el día de hoy el tribunal ha resuelto y la comunidad internacional respalda la posición del Tribunal Constitucional peruano. Pero ahora, doctor Campos, ¿esta acción de amparo tiene fecha de caducidad? ¿Esta acción de amparo va a fenecer cuando finalmente se determine una sentencia en esta demanda competencial? Hoy día se han establecido dos actos procesales. Una demanda competencial que ha sido admitida simultáneamente con una medida cautelar. La medida cautelar lo que hace es asegurar que lo que estoy demandando pueda ser cumplido o no. Entonces, frente a las situaciones que hemos vivido anteriormente, donde, por ejemplo, se cerró un congreso, vamos a recordar, o se vacó, y ya la situación, de hecho, hacía que prácticamente siguiéramos con la situación para efecto de no perturbar cosas, lo que ha hecho hoy día el Tribunal Constitucional es más bien poner un parapeto que sirve no solamente para el Congreso, le sirve al propio Ejecutivo, porque hoy, en esta circunstancia, todo conflicto tiene que ser procesado con tranquilidad, en un lado y en otro, para efectos de que frente a esta amenaza tipo Biden con Putin, de quien amenazando con guerras nucleares, Guerra Fría. Estábamos en lo mismo. Entonces yo creo que lo importante de la decisión del Tribunal Constitucional, que va a durar hasta que resuelva el tema de fondo, que puede ser en unos meses, lo importante es que hasta ese momento el Ejecutivo ya no tiene en este momento, sin perjuicio que pueda insistir en promover cuestiones de confianza absurdas, ¿ya? Porque esta medida cautelar lo que le está quitando efecto es al que
al pronunciamiento del acta al que se refería Katiuska, a esa decisión, pero que no impide que el Ejecutivo pueda seguir insistiendo en proponer cuestiones de confianza, incluso las absurdas, tal como lo ha estado proponiendo. A ver, señor Campos, me surge una duda. Sabemos de que ahora se está votando la admisibilidad de la moción de vacancia y la siguiente semana se vota la vacancia. ¿El Congreso puede vacar al presidente Pedro Castillo y es válido? Bueno, yo soy un crítico de las vacancias como los cierres de los congresos, pero debo admitir que el proceso político incluye a la vacancia, y me explico por qué. Porque el presidente Castillo es sucesor, el presidente Castillo es sucesor de Sagasti de Merino y Merino de Vizcarra. Entonces, más allá de mi opinión, creo que la vacancia existe. Lo que no existe en este momento es una decisión del tribunal que impida la vacancia. Lamentablemente, ese es un proceso que corre independiente. Lo que ha hecho el Congreso es poner una medida cautelar contra la decisión que tomó el Congreso, el Ejecutivo, y que está recogida en el acta que ha señalado. Pero frente al camino de la vacancia, no existe un impedimento. Yo creo que el impedimento, por lo que ha trascendido, es más bien político, porque lo que entiendo es el movimiento del señor Luna habría retrocedido en su intención de apoyar. Entonces, el proceso político, para mí estas instituciones de vacancia y cierre de Congreso son realmente letales para la política, porque al final de cuentas esto ya va a ser un antecedente para cualquier resuelve cosa, nada, ¿no? para el mal presidente y para el buen presidente. Ahora, doctor Campos, ¿y es aplicable el 114 de la Constitución en lo que versa sobre la suspensión temporal del presidente, que también es otra moción que está corriendo? Lo que pasa es que lo que ha hecho bueno, pongámonos un paréntesis con y sin medida cautelar del Tribunal Constitucional. Cuando no había medida cautelar del Tribunal Constitucional, efectivamente estaba claro que la interpretación de la denegatoria fáctica había sido con un único propósito, y no lo interpreta José Campos, lo dijo expresamente Aníbal Torres, que no significa que porque no esté en el poder no significa que no tenga trascendencia. Por el contrario, para que ocurra la cuestión de confianza denegada, él tuvo que irse. Así que él es determinante. Y él es el que ha interpretado, y lo han puesto de jefe de gabinete incluso, y él ha interpretado que eso era una denegatoria de confianza y que cualquier otra cuestión de confianza habilitaba el cierre del Congreso. Esa forma es una forma ilegal e inconstitucional de cerrar el Congreso. Y ese supuesto se habilita la investigación que está contemplado en el 117. Entonces, si uno lo investigaba por el 117, por cerrar el Congreso sin utilizar el camino que previene la ley y la Constitución, yo sí creo que podría uno haber pensado en el camino de la suspensión. El problema del camino de la suspensión es que no está reglamentado en el reglamento del Congreso, 1. Y 2, en este momento existe una situación que el derecho lo ha solucionado, porque en este momento el Tribunal Constitucional le ha quitado efectos a esa denegatoria fáctica, con lo cual en este momento no habría posibilidad de cerrar el Congreso incluso de manera ilegal e inconstitucional. Entonces yo sí creo que en este momento el camino de la suspensión se ha debilitado profundamente, ¿no? Y consecuentemente creo que ahí queda esa posibilidad. Pero el tema de la suspensión, técnicamente solo es aplicable cuando se trata por enfermedad, en lo que establece el 114 de la Constitución, la suspensión temporal del presidente. ¿Solo es por enfermedad o puede haber otra motivación, otra causal? Cuando está siendo investigado como consecuencia de los señalamientos del artículo 117, traición a la patria, cierre el Congreso, impedir elecciones, afectar las autoridades electorales, etc. Esos 4 causales son las que pueden activar, además de los problemas de salud temporal, el tema del 114. Exitosa. Entonces, en este momento, el 114 se activaba como consecuencia de esta ilegal e inconstitucional interpretación que había hecho el Ejecutivo. Pero cuando el Tribunal Constitucional ha suspendido esa decisión, evidentemente el problema ya no existe. Entonces, por lo menos temporalmente. Bueno, es muy notorio la postura que tienen algunos políticos en el Congreso de la República de sacar al presidente Pedro Castillo, y ya se ha demostrado con la traición a la patria y ahora con la suspensión, que usted es claro con la explicación. ¿Esto no configura un delito o es simplemente un manejo político? El forzar una vacancia. Lo que yo creo que en líneas generales, a ver,
Lo que yo creo que hemos asistido a dos extremos que son bastante complicados y que esta historia comienza con un personaje infame que lo voy a decir con claridad, con Martín Vizcarra, que entendió que la política, cuando hizo política sin bancada, hizo de la confrontación una forma de trabajar. Y eso generó condiciones para activar cosas que estuvieron dormidas durante toda la historia democrática reciente del país. No hubo antes intentos de vacancia como lo hicieron ahora, no hubo cierre del Congreso como lo hicieron ahora, sino que cuando no funciona la política, funciona esto. Entonces el problema que tenemos aquí no pasa necesariamente por la comisión de un delito, sino por una orfandad política del entendimiento de lo que significa vivir en democracia. En las democracias, los adversarios, los opositores conversan, dialogan, pactan, ¿no? Y trabajan juntos. Acá no ocurre eso. Acá tú tienes en un extremo alguien que quiere que lo voten a los dos, al presidente y vicepresidente, y por otro lado alguien que quiere cerrar el Congreso o a sacar algo de su propia constituyente. Y solamente se mantiene en posiciones máximas. Así no se puede dialogar, Katiuska. Entonces, así tú tengas esta constitución, cualquier otra constitución, cualquier otro escenario, no funciona. El problema acá es un problema de debilidad institucional que nos está pasando una factura porque ciertamente yo no creo que sea malo los intentos. Además, como has visto, no ha funcionado. Han intentado vacarlo 2 o 3 veces, debilitando incluso situaciones que pudieron haber merecido efectivamente una sanción severa. Yo sí creo que el presidente debe ser llevado a un juicio político. Pero en 5 años hemos tenido 7 mociones de vacancia. 7 mociones de vacancia en 5 años. Admitido a debate esta moción de vacancia presidencial. Su opinión, su reacción. Bueno, yo soy un escéptico con esos 73 votos, ¿no? O sea, yo creo que más bien, si llegaron a 73, creo que puede ser comprensible que en este momento tenga la información que no se va a llegar a los 87. Entonces, con ese sentido, elevo la expectativa, voy con 73, porque ahí está el voto, por ejemplo, de Bien, señor Campos, por favor, ya se aceptó en votación de que será el miércoles 7 de diciembre esta votación a favor de la vacancia del presidente Pedro Castillo. ¿Cuántos votos? No, lo que pasa es 59 a favor. 59 a favor. Claro, lo que digo es lo siguiente, o sea, no hay una correlación exacta entre la votación en la admisión de este momento con lo que puede ocurrir el día de la exposición. Eso es lo que quiero decir. O sea, en este momento, muchos congresistas, pudiendo saber que con la medida cautelar que ha obtenido el tribunal, pueden haber centrifugado. E incluso antes de la medida cautelar, yo había sabido que, por ejemplo, una bancada ya había reculado en su intención de apoyar la vacancia, como la del señor Luna. Entonces, bajo ese escenario, votan para que ocurra y que nuevamente el 7 de diciembre pueda o no ocurrir la vacancia. Entonces, en realidad es un dato relativo, importante, por cierto, porque creo que es el momento con el cual ha habido la mayor votación respecto a los intentos anteriores, pero creo que igualmente sigue siendo una incertidumbre lo que en este momento ocurre. Creo que muchos de los que están ahí quisieran quedarse hasta el año 2026, así que creo que ese es un dato importante, ¿no? Sin embargo, el tema de la vacancia, para muchos, como bien menciona, es poco probable que se pueda dar lo mismo que una disolución del Congreso en estos momentos. Pero también en la Comisión de Constitución el día de hoy se terminó aprobando este dictamen para adelanto de elecciones. ¿Cuáles son los plazos que tendrían que cumplirse para que esto pueda darse el próximo año 2023 como se plantea en este dictamen? El que se vayan todos. Bueno, lo que pasa es que eso, adelanto de elecciones, se ha aprobado 2 cosas importantes, ¿no? Reglamentar el artículo 114, ¿no? Que no tenía un desarrollo reglamentario, un procedimiento parlamentario para implementarse el 114. Y en segundo, efectivamente, se ha propuesto la reforma constitucional, porque el adelanto de elecciones pasa por una reforma constitucional. ¿Existe antecedente de esto? Sí, en el 2000. En el 2000, a propósito y a diferencia de lo que ocurrió esta vez, vino la misión de la OEA encabezada por el embajador Stein, y el embajador Stein, en la mesa de diálogo entre Fujimorismo y la oposición, acordaron la reforma para efectos de reducir el mandato, ¿no? Y que sobre la base de eso se convocara una elección. Entonces, para que eso ocurra, con el artículo 206 obliga a 2 cosas. O que haya mayoría absoluta en 2 legislaturas, en esta, que puede ser una de ellas, que son ordinarias, ¿no? Y otra,
que tendría que ser el próximo año. O aprobado con 66 votos, o sea, mayoría simple, con un referéndum. Sin embargo, Igual, señor esto no es Campos. una solución inmediata. Ujú. A ver, según lo que ha dicho Ed Málaga y muchos parlamentarios, pues nos vamos todos, pero sería lo mismo de siempre. Ya hemos tenido una vacancia, mire el resultado, y hemos tenido una disolución del Congreso, mire el resultado. ¿Qué reformas deberían hacerse desde las comisiones, como por ejemplo la de Constitución, para no repetir lo mismo, para fortalecer los partidos políticos, para filtrar mejor a los candidatos? O sea, se van, pero antes me dejas bien hecha la cancha, bien hecha las reglas del juego. Pero con este Congreso ni con este gobierno es muy complicado No hay hacerlo. esperanzas. Pero lo que sí creo que es importante es que se cumpla la Constitución, y lo digo con absoluta convicción, ¿no? Aquí el camino pasa para efectos de no centrifugar de manera equivocada el problema, porque en este momento, frente al marasmo, a la paralización de la política, existe gente que se aprovecha este problema y dice, mire cómo no funciona el sistema, mire qué problema hay, ¿no? Entonces aparecen los antauros, ¿no? Los fascistas, los violentos, ¿no? Que eventualmente levantan banderas para efectos de aprovechar este contexto. Acá lo que debería ocurrir en la sucesión presidencial, si hubiera la vacancia presidencial en favor de la señora Dina Boluarte, y desarrollar y convocar políticamente a un gabinete que pueda convocar a una pacificación de este país. Este país ya creo que ha hecho de la crisis un juego, ¿no? Y constantemente lo juega. Eso es para comenzar. Lo segundo, creo que deberíamos reinstitucionalizar algunas cosas. Lo primero, la reelección de congresistas. Yo sí creo en la carrera política, porque lo que estamos viendo es precisamente estas personas que 1 o 2 años y no terminan de aprender lo que se exige de la política, responsabilidad, ¿no? Segundo, establecer el Senado, y desde ahí, con la calma que supone, no patear el tablero, porque acá la gente cree que la palabra bueno es lo mismo que nuevo. No, suenan parecidos, pero no es lo mismo. En política importa la sedimentación y la experiencia, y eso es fundamental. Hemos recurrido a un facilismo, a un populismo que se instaló. No, cerremos el Congreso, no reelección. Siempre en todas las sociedades desarrolladas se justifican por qué los ejecutivos no se reeligen y por qué los legislativos sí. Las carreras políticas contribuyen, hacen que las personas desarrollen experiencia y, por último, hagan de esto una profesión. Ustedes, cuando quieren buscar un futbolista, a ver, ¿dónde trabajó Guerrero para llegar al lugar donde está? En clubes de alta competencia. La política no tiene club. Hasta ahora estos partidos no son clubes, no son partidos. Bien. Son simplemente plataformas electorales que se activan solamente de la presencia y la importancia de un alguien que tiene dinero y que solo lo activa 6 meses antes de la elección. Eso tiene que cambiar, tiene que reinstitucionalizar la política y ponerle en los clubes. Eso que sirve a los jóvenes, a los adultos, a los interesados en la política, en tener un espacio de coordinación y de trabajo para efecto de desarrollarlo mejor al país, ¿no? Perfecto, doctor Campos. Muchas gracias.